A ver, una de las aplicaciones bien importantes de la trigonometría es la suma de vectores. ¿Por qué? Porque si yo tengo varios vectores que me forman ángulos, entonces yo puedo sumar eso y reemplazarlo por un solo vector, llamado vector resultante. Aquí tengo el esquema de estos vectores. Un vector A de 400 unidades. Al hablar de unidades, los vectores generalmente, por ejemplo en la física, son fuerzas, momentos, es decir, hay una cantidad de unidades que son vectores, vectoriales, campos, fuerzas, velocidades, aceleración, todo eso son vectores. Entonces 400 unidades formando un ángulo de 30 grados, aquí tengo ese vector, vector A formándome un ángulo de 30 grados. Luego el vector B, 200 unidades formándome un ángulo de 120 grados. Mírelo acá, color azul. Y un vector C de 100 unidades formándome un ángulo de 225 grados. Recordando que los grados siempre se denotan desde 0 hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, a como giran las manecillas del reloj. Entonces 120, 30, 120, 275. Este es el esquema de los vectores en el plano cartesiano. Sin embargo, trabajar con 120 grados y 225 puede traerle dificultad a los estudiantes. Entonces, yo voy a hacer otro esquema que prácticamente corresponde a lo mismo, pero tomando todos los ángulos con respecto al eje X. Bueno, miremos entonces la forma como voy a trabajar esos ángulos. En vez de trabajar con 120 grados, yo voy a trabajar con lo que me falta para llegar a 180, o sea que voy a trabajar con este ángulo, no con los 120 que va desde acá hasta acá, sino con el de 60 grados, o sea, lo que le falta es 120 para llegar a 180 grados. Y no voy a trabajar con los 225 grados que van desde acá hasta este vector C, sino que voy a trabajar con este ángulo. Y este ángulo efectivamente está formando con la horizontal un ángulo de 45 grados. O sea, voy a trabajar con este de 30 grados, no hay problema. Pero en vez de 120 voy a trabajar con el ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Y aquí en vez de trabajar con 225 grados, voy a trabajar con el ángulo que forma con respecto a la horizontal, que son 45 grados. En esas condiciones, entonces procedo a descomponer cada uno de esos vectores. Por ejemplo, aquí proyecto este vector en el eje X y entonces acá se me forma el A sub X, un A sub X, lo voy a llamar componente del vector A en el eje X. Ahora, de igual manera proyecto este vector en el eje Y. Por lo tanto, acá se me va a formar el vector A sub Y. Ahí tengo descompuesto el vector A en el eje X y en el eje Y. De una vez, este vector A sub Y lo puedo trasladar paralelamente acá, miren.
este es el mismo A sub y. ¿Con qué objeto hago yo esto? Con que se me forme el triángulo rectángulo acá para trabajar las funciones trigonométricas en una forma más fácil y más adecuada. Entonces, ahí ya tengo la descomposición del vector A. Ahora, descompongo el vector B. ¿Cómo? Pues sencillamente hago exactamente lo mismo. Lo proyecto en el eje X y acá se me forma este vector. Lo voy a sacar aquí con una flechita porque no me alcanza. Este sería el vector menos b sub x. ¿Por qué? Porque es negativo. Es decir, está a la izquierda del cero de las coordenadas, que es negativo. Por lo tanto, hablo de un vector menos b sub x. Menos b sub x. Y lo proyecto también en y se me forma acá el vector b sub y. Ese sí ya es positivo porque va hacia arriba. Ese vector b sub y, como ahí está un poco atiborrado, entonces lo traslado acá y aquí me queda el vector by. Aquí se me forma de nuevo el triángulo rectángulo que necesito. Y por último, descompongo el vector C proyectándolo al X, al eje X. Mírenlo acá. Y yo digo que este vector lo voy a sacar acá con una flecha. Equivale a menos C sub X. Y lo proyecto acá en el vector Y, en el eje Y, perdón. Y acá me da menos C sub Y. De nuevo, traslado esto aquí paralelamente para que se me forme el triángulo rectángulo que necesito. Este es menos C sub Y. Esto de los vectores, yo recomiendo que para cada vector se haga un plano cartesiano para que no quede muy atiborrado. Aquí lo estoy haciendo con diferente color para que se distinga. Sin embargo, podemos observar que es un poquito atiborrado los elementos de la descomposición. Mire, siempre queda un poquito atiborrado. Sin embargo, pues es para aprovechar espacio. Hago en un solo plano cartesiano, porque entonces serían 3 planos cartesianos y daría un poquito, la parte analítica me quedaría un poquito difícil de cuadrarla. Ahora, ya tengo descompuestos los vectores geométricamente. Geométricamente los tengo descompuestos. Ahora, ¿qué hago? Vamos a ver qué pasa analíticamente. Resulta que el vector resultante de esos 3 vectores tiene una formulita, que es esta. Vector en x al cuadrado más vector en y. O sea, la magnitud del vector resultante, llamémoslo aquí magnitud con valor absoluto, del vector resultante equivale a la raíz cuadrada de los vectores en x al cuadrado más los vectores en y al cuadrado. Ahora, ¿qué son estos vectores en x y qué son estos vectores en y? Aquí los tenemos, mire.
A sub x, b sub x, c sub x, tenemos el a sub y, b sub y c sub y. Entonces, en esas condiciones ya podemos hacer el análisis. Entonces, aquí arriba yo digo que los vectores en x es la suma de las componentes de los tres vectores en el eje x. O sea, b sub x sería a sub x más b sub x más c sub x. Los coloco todo positivo porque en el análisis que vamos a hacer vamos a observar que el b sub x me va a dar negativo y el c sub x también me va a dar negativo. De todas maneras, esa es la suma de los vectores en x. La suma de los vectores en y, o sea, los vectores en y, es la suma de a sub y más b sub y, o sea, la componente del vector en y c sub y, componente del vector c en el eje y. Esto es lo que debemos de hallar analíticamente. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a comenzar a realizar o a mejor hallar o encontrar los valores de esto. ¿Cómo lo hago? Entonces yo digo, para encontrar a sub x, simplemente relaciono, mire, a sub x, a y tengo el ángulo. Eso lo puedo realizar con coseno del ángulo, donde yo digo que a sub x de una vez equivale a por el coseno del ángulo 30 grados. ¿Sí ven lo sencillo? Este vector a sub x equivale a por el coseno de 30. Eso debido a que coseno de 30 sería igual a sub x sobre la hipotenusa que es a. Entonces, esa hipotenusa que queda dividiendo pasa a multiplicar con el coseno y me da la componente del vector a en x. Reemplazando, mire, esto ya tiene valores. Reemplazando, a equivale a ¿cuánto? A 400 unidades. Por coseno de 30 grados. Eso es de calculadora, sin embargo, como es un ángulo notable, eso es raíz de 3 sobre 2, que eso equivale a 0.866. Entonces, puedo calcular el valor numérico de a sub x, que en este caso me va a dar 4 por 6, 24, 4 por 6, 24, 26, 4 por 8, 32, 34. Me da 346.4 unidades. Ya tengo el valor de a sub x. ¿Vean? Ahora, b sub x. Observen que b sub x acá es negativo. Es negativo, mire, acá está negativo. Eso equivale a b por el coseno de 60 grados. Entonces, observen que menos bx y aquí me piden más bx, por lo tanto multiplico por menos 1. Siendo así, queda entonces bx, porque menos por menos da más, igual a ¿qué? A menos por más da menos b coseno de 60. O sea que eso equivale a menos b. Recuerden que b equivale a 200 unidades. Por coseno de 60, eso es de calculadora. Coseno de 60, como es un ángulo notable, eso equivale a 0.5.
Por lo tanto, B sub X equivale a menos 100 unidades. Multiplicando esto por 0,5 da 100 unidades. Observe que ya tengo el valor de B sub X. Ahora, continúo con el C sub X. El C sub X también es negativo. Observen que el vector está hacia la izquierda. Menos C sub X. Menos C sub X equivale entonces a C por el coseno de 45. Ahora, multiplico también por menos 1. ¿Por qué? Porque este está negativo y lo necesito positivo. Entonces queda C sub X, por la misma razón de ahora, menos por menos da más, igual a menos C por el coseno de 45. Reemplazando ya valores, queda C que equivale a 100 unidades, entonces menos 100 unidades por el coseno de 45, también de calculadora, pero como es ángulo notable, eso equivale a raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es 0.707. Por lo tanto, C sub X acá equivale a 70.7 unidades. 100 por 0 es correr la coma 2 lugares hacia la derecha, queda 70 menos 70.7 unidades. Observen que ahí he calculado el valor de A sub X, B sub X y C sub X. Ahora entonces vamos a calcular los valores de las componentes en Y. Ahora bien, vamos a hallar los valores del vector B sub Y, o sea, las componentes A sub Y, B sub Y y C sub Y. Al igual que en la descomposición, aquí tomamos la función seno. Mire, observen que seno de 30 es igual a sub Y sobre la hipotenusa. Por lo tanto, A sub Y equivale a A, o sea, a este vector A, por el seno de 30. El seno de 30 grados. Ya reemplazando valores, A equivale a 400 unidades por seno de 30. Eso es de calculadora, sin embargo, como es un ángulo notable, el seno de 30 equivale a 0,5. Por lo tanto, el A sub Y equivale a 200 unidades. Multiplicando 400 por 0,5 da 200 unidades. Continuamos entonces con el vector B sub Y. Mire que el vector B sub Y también es positivo. Mírelo acá. De igual manera, seno de 60 es B sub Y sobre la hipotenusa. Por lo tanto, B sub Y equivale a B. Se define como B por el seno de 60. B sub Y equivale a B por el seno de 60. Entonces, como B son 200 unidades por seno de 60, que como es ángulo notable, eso es raíz cuadrada de 3 sobre 2, que eso equivale a 0.866. Por lo tanto, multiplicando, entonces quedaría 2 por 6, 12, 2 por 6, 12, 13, 2 por 8, 16, 17. Eso daría 173.2 unidades. Ahí tengo el vector B sub Y.
me quedaría faltando el C sub Y. Observen que el C sub Y va hacia abajo, véanlo acá. Y miren que seno de 45 es este menos C sub Y sobre la hipotenusa C. Por lo tanto, menos C sub Y equivale a C por el seno de 45. Entonces, aquí, antes de hacer la igualdad, miremos que como es negativo, multiplicamos por menos 1. Pues esta expresión la multiplicamos por menos 1, para que esto me quede positivo. Entonces queda C sub Y, porque menos por menos da más, menos por menos da más, igual a menos por más da menos C seno de 45. Una particularidad del ángulo de 45 es que tanto el seno como el coseno tienen valores iguales. Recuerden que ustedes cuando hablan de una escuadra de 45 es porque tiene dos lados iguales, y a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, yo puedo plantear aquí que C sub Y equivale a menos C, que son 100 unidades, por el seno de 45, que es 0.707. En las condiciones queda que C sub Y equivale a menos 70.7 unidades. Y observen, ahí tenemos entonces A sub Y, B sub Y y C sub Y, que es lo que necesitamos. Aquí tengo los valores entonces que he calculado anteriormente de las componentes en X. Entonces voy a trasladarlas acá. Miren que A sub X me dio 346.4 unidades. 346.4 unidades. Más BX, pero BX me dio menos 100 unidades. Y C sub X me dio menos 70.7 unidades. Y miremos acá esto. Vamos a sacar entonces los datos de acá. A sub Y me dio 200 unidades. B sub Y, 173 unidades. 173.2 unidades. Y C sub Y, menos 70.7 unidades. Ya no queda sino entonces hacer la suma. Ahora, entonces, vamos a sumar estos valores para hallar el valor de B sub X y B sub Y, para luego aplicar esta fórmula. Entonces, al realizar esta suma, dio 175.7 unidades. Y al realizar esta otra suma, dio 302.5 unidades. Uy, bueno. O sea, que tenemos que B sub X equivale a 175.7 unidades y B sub Y equivale a 302.5 unidades. Bien, ahora, después de esto, entonces vamos a mirar y vamos a dibujar otro plano cartesiano ya a escala para dibujar estos vectores en dicho plano y poder hallar la resultante.
Mire, este es el resultado de los vectores en X, es decir, las componentes del vector A en X, el componente del vector B en X y C en X. O sea, la suma de esos vectores me dio 175.7 unidades. Eso debo de reemplazarlo en el plano cartesiano, o de trasladarlo mejor aquí al plano cartesiano, en escala de 50 en 50, 50, 100, 150, 200. Observen que me dio 175.7, 150, 175 la mitad, un poquito corridito para que dé el punto 7 unidades. Ese es el vector B en X, lo he trasladado acá. Y luego traslado el vector B sub Y al plano cartesiano también en escala. Mire que aquí me da 302.5, un poquito corridito hacia arriba del 300. De esa manera yo sumo el vector B sub Y con el vector B sub X por el método del paralelogramo, teniendo en cuenta de que yo acá sumo para el método del paralelogramo, trazo esta paralela y esta otra paralela, y el vector resultante es el punto de intersección de las dos paralelas. Ahora, yo trasladé acá este vector B sub Y con el objeto de ahora hallar el ángulo alfa. Pero primero vamos a hallar el vector resultante. El vector resultante, miren que ahí es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que hace ángulo recto acá, miren. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado equivale a la suma de los catetos al cuadrado, o sea que equivale a la raíz cuadrada de los vectores en X al cuadrado más los vectores en Y al cuadrado. Ahora, estos valores ya los tengo. Entonces, el vector resultante equivale B sub X, que me dio 175.7 unidades, al elevarlas al cuadrado, eso da 30.870.49 unidades, más todo esto al cuadrado. Esto me dio 175.7 unidades al cuadrado, porque elevo también las unidades. O sea, 175 que me dio B sub X elevado al cuadrado me dio este valor, más B sub Y al cuadrado, al elevarlo al cuadrado, eso me dio 91.506.25 unidades al cuadrado. Entonces, al sumar estos dos valores, me da raíz cuadrada de 122.376.74 unidades al cuadrado. Y al extraerle la raíz, me da entonces que el vector resultante, el valor del vector resultante es de 349.8 unidades. Aquí hemos hallado el valor del vector resultante, de este vector aquí verde. Pero ¿qué pasa? Debo de hallar también el ángulo que me forma el vector resultante con la horizontal. O sea, ¿qué forma? Nosotros debemos de hallar el ángulo que forma el vector resultante, porque mire que aquí me está formando un ángulo y ese ángulo no lo conozco, pero como tengo el valor de B sub X y B sub Y, mediante la tangente del ángulo alfa, yo puedo plantear que eso equivale al vector B sub Y, valor absoluto de B sub Y,
sobre valor absoluto de B sub X, porque estamos trabajando en los ejes X. Aquí me dio en el primer cuadrante, no hay problema, pero si da en otro cuadrante hay que hallarlo con un valor absoluto, es decir, con valores positivos. A veces da valores negativos de X o valores negativos de Y, entonces siempre trabaja con valor absoluto. En las condiciones yo tengo que tangente de X, de alfa, perdón, sería igual, pues aquí está positivo, por lo tanto el valor absoluto de 302.5 pues es el mismo valor, porque da positivo, unidades. Y valor absoluto de B sub X, o sea, del valor del vector X, es también positivo, entonces da 175.7 unidades. Estos valores, con estos valores voy a hallar entonces el ángulo que me forma acá. Bueno, entonces teniendo que tangente de alfa equivale al vector en Y sobre el vector en X, los valores absolutos, haciendo esta división me da 1.72168. Esa es la tangente del ángulo. Como necesitamos ese ángulo, entonces buscamos arcotangente. O sea que el ángulo en este caso equivale a 59.85 grados. O sea que este ángulo que forma la resultante es de 59.85 grados. Observen, hemos hallado el valor de la resultante y el ángulo que forma. Y realmente ahí sí se termina la suma de los vectores. Es decir, con esto terminamos ya todo el proceso. Observen que es algo largo. Importante lo siguiente, miren, como pudieron observar en el proceso, para hallar los valores en X siempre utilizamos la función coseno, y para hallar los valores en Y siempre utilizamos la función seno. Eso se da porque los ángulos siempre están con respecto al eje X. Gracias por ver este video, darle like si te gustó, suscríbete a mi canal y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas mis clases.